Hola, en esta ocasión estaremos viendo los diferentes tipos de puntas que podemos realizar a la hora de crear uñas postizas. Así que comencemos, pero antes suscríbete y dale like. En este curso estaremos viendo los 13 tipos de puntas en uñas más utilizados en los últimos años, pero antes veremos el por qué utilizar diferentes diseños en las puntas de las uñas. Se utilizan diferentes tipos de puntas en uñas para lograr diferentes efectos y estilos, así como para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de cada persona. Aquí veremos las principales razones por las que se utilizan diferentes tipos de puntas en uñas. En primer lugar tenemos la longitud. Las puntas de uñas vienen en diferentes longitudes, desde cortas hasta muy largas. Algunas personas prefieren uñas cortas y prácticas, mientras que otras optan por uñas largas y llamativas. La elección de la longitud de las puntas de las uñas depende del gusto personal y de las actividades diarias de cada persona. En segundo lugar tenemos la forma. Las puntas de uñas también se pueden encontrar en una variedad de formas, como cuadradas, ovaladas, redondeadas, puntiagudas, almendradas, entre otras. Cada forma de punta de uñas crea un aspecto y un estilo diferente. Por ejemplo, las uñas cuadradas tienden a lucir más modernas y geométricas, mientras que las uñas ovaladas suelen ser más suaves y naturales. En el número 3 tenemos diseño. Las puntas de uñas se utilizan como lienzo para crear diseños y decoraciones. Algunas puntas de uñas vienen con diseños preexistentes como rayas, flores o estampados, lo que facilita la creación de uñas decorativas. Otras puntas de uñas son más simples y permiten aplicar esmaltes de uñas o decoraciones personalizadas según el gusto de cada persona. Número 4. Material. Las puntas de uñas también pueden estar hechas de diferentes materiales como acrílico, gel, seda o fibra de vidrio. Cada material tiene sus propias características y beneficios. Por ejemplo, las puntas de uñas acrílicas son duraderas y resistentes, mientras que las puntas de gel son más flexibles y ofrecen un aspecto más natural. La elección del material de las puntas de uñas dependen de la preferencia y las necesidades individuales. Así que utilizar diferentes tipos de puntas en uñas para variar la longitud, la forma y el diseño y el material, lo que permite crear una amplia gama de estilos y satisfacer las preferencias y necesidades individuales. El origen de los diferentes diseños de puntas de uñas no se puede atribuir a una sola fuente o momento específico, ya que han evolucionado a lo largo del tiempo y han sido influenciados por diferentes culturas y tendencias de moda. Sin embargo, aquí veremos algunos diseños de puntas de uña y su posible origen. Por ejemplo, las uñas con puntas cuadradas. Este diseño se popularizó en la década de 1970 y se cree que tuvo influencias en el arte y la arquitectura moderna. La forma cuadrada se asociaba con la estética minimalista y vanguardista de la época. Las uñas con puntas ovaladas. Las puntas ovaladas se remontan a tiempos antiguos y se considera un diseño clásico. Esta forma suave y natural ha sido apreciada por su elegancia y feminidad a lo largo de su historia. Las uñas con puntas puntiagudas. Las puntas puntiagudas se asocian con estilos más atrevidos y dramáticos. Este diseño se ha inspirado en la moda y la cultura gótica, así como en las tendencias de vanguardia en la industria de la belleza. Las uñas con puntas almendradas. Este diseño toma su nombre de la forma de una almendra. Se dice que se originó en la década de 1950 y se popularizó gracias a las icónicas actrices de Hollywood de esa época. La forma almendrada se considera elegante y femenina. Las uñas con puntas estileto. Las puntas en forma de estileto se inspiran en las garras de los felinos y se han asociado con la moda y el arte vanguardista. Este diseño se ha vuelto popular en las últimas décadas debido a su apariencia llamativa y audaz.
las uñas con puntas en ataúd o coffin. Este diseño se ha vuelto tendencia recientemente y se inspira en la forma de un ataúd. Su origen se asocia con las subculturas urbanas y la moda de vanguardia. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos posibles orígenes y referencias históricas, ya que la moda y la belleza son influenciadas por una variedad de factores y evolucionan constantemente a lo largo del tiempo. Los diseños de puntas de uñas pueden ser influenciados por la cultura, la moda y el arte, y las preferencias personales de los individuos. Ahora veamos los 13 tipos de puntas en uñas más utilizadas en los últimos años. En primer lugar tenemos lo que son las puntas cuadradas. Tal y como indica su nombre, este tipo de uñas tienen forma de cuadrado. Tienen formas rectas, las puntas están limadas y el acabado estiliza mucho las manos. Laterales cuadrados, puntas rectas, casi en diagonal. La punta cuadrada, o también llamada uñas de salón, es una de las puntas clásicas y tradicionales. Es la más popular y la más efectiva, porque se adapta a la mayoría de las formas de las uñas naturales. Su aplicación es flexible, puede construirse en tamaño que se desee y lucir muy bien con uñas cortas o largas. Uñas ovaladas. La forma ovalada es una de las puntas básicas. Es práctica, elegante, funciona en cualquier actividad que se realice. La punta de las uñas es curva, creando una forma ovalada. Es recomendada para gustos conservadores, clásicos y tradicionales. Además, son unas uñas muy cómodas y son perfectas para las uñas no demasiado largas. Las siguientes son las uñas con puntas redondas. Se trata de un tipo de uña que favorece mucho a los dedos finos, así como también a aquellas manos con dedos cortos y manos pequeñas. Suelen llevarse cortas y es uno de los tipos de uñas más cómodos de llevar. Para lograr este tipo de uñas redondeamos los laterales dando la forma redondeada. Es la forma más común y más práctica porque no tropezaremos con nada y por esta razón hay menos posibilidades de rotura de uñas. Uñas con puntas estileto. Son unas uñas alargadas y puntiagudas que parecen terribles de llevar. Son largas, frágiles y exageradas, pero si te gustan los estilos vistosos, este es el tipo de uñas que van a encajar mejor con tu estilo. Limitaremos laterales acabados en punta. Da el efecto de unas uñas puntiagudas y filosas, pero es recomendable ya que su limado diagonal comienza desde el crecimiento de las uñas hacia adelante hasta finalizar en punta. De este modo el roce y el enganche será menor y la duración de las uñas será más extensa. También llamada forma de V. Mientras más largas, más bonitas y más elegantes. La punta estileto es sensual, coqueta y sofisticada y puede usarse para eventos de mucho glamour. El nombre estileto se le da por su forma y la terminación de la punta. Se asemeja a los de los zapatos de tacones de punta de aguja, a los que también se les llaman así. Este tipo de punta es completamente en V y de 1 milímetro de ancho, pero sin filo. Es larga, angosta y en pico, pero redondeada únicamente del extremo de la punta. También pueden hacerse cortas, pero lo elegante de esta forma no se aprecia del todo. Uñas con puntas almendradas. Estas uñas tienen una forma parecida a las uñas ovaladas, aunque son más largas y ligeramente más puntiagudas. Cada vez más personas optan por este tipo de manicura que destaca por hacer que los dedos parezcan más largos de lo que realmente son. Como la propia palabra indica, será como una almendra, es decir, entre la forma ovalada y la forma en punta. Las uñas con puntas cuadradas con bordes redondeados. Este tipo de uñas favorecen especialmente a aquellas personas que tienen los dedos delgados. Se trata de unas uñas con estilos más comunes y pueden adaptarse a cualquier tipo de estilo. Son más cómodas para el día a día, ya que las cuadradas se rompen un poquito más de las esquinas. Uñas con puntas tubo.
Son aquellas uñas con laterales cuadrados, punta diagonal terminado en redonda. Tubo o pipe nails es una punta realmente hermosa, tiene una forma cómoda y se puede hacer de diferentes tamaños, incluyendo uñas cortas. Su característica principal es que las paredes laterales vistas desde arriba se ven completamente paralelas. Las uñas con punta pipe son una alternativa para quienes están aburridas de las formas tradicionales. Es similar a la uña edge en cuanto a comodidad, pero esta no tiene ese sesgado en la parte superior, tiene una forma más redondeada, con un terminado de curva C en punta. Uñas con puntas edge. Se trata de uñas en sus laterales rectos y su acabado de lecho unguial en forma de punta. Suele usarse en competencia o producciones por su estética sumamente atractiva y profesional. Es el tipo de uñas más largo de entre todos los descritos y su aspecto corresponde a una exageración de las uñas punta de flecha. Están pensadas para que sean muy largas, lo que las convierte en uno de los estilos más incómodos y arriesgados. La punta de uñas edge, también ya conocida como pirámide, puede ser esculpida muy fácilmente y de varias formas. Es una forma innovadora, sensual y elegante, que no todas las mujeres se atreven a usar. Se esculpe lado por lado para no perder la forma de pico o doblez que lleva en medio de la uña, y la línea de la sonrisa y la punta se hacen en forma de V. Vista de frente, su forma es como el borde de un tejado o el techo de una casa, con la parte superior en forma de pico, y vista de lado sobresalen las líneas rectas que suben de los laterales de las uñas hasta la superficie, semejando una pirámide. Uñas con punta bailarina. Este tipo de punta simula la forma de una zapatilla de ballet. Si te fijas bien, las formas en su limado son más suaves y curvas. He notado que esta punta luce mejor en uñas de tamaño número 3 como máximo. Se asemeja mucho y se llega a confundir mucho con la punta coffin, pero tiene grandes diferencias, como que es más ancha por sus curvas. Uñas con punta coffin. Estas uñas son alargadas y con la punta terminada en línea recta. Es una versión larga de las uñas cuadradas, aunque ligeramente más estrechas hasta el final. Se trata de una manicura complicada, no solo para el que la hace, sino también para quien la lleva. No obstante, favorece mucho a las manos grandes. Como su nombre lo indica, coffin, ataúd. Este tipo de punta simula la forma de un ataúd. Tiende a ser ligeramente cuadrada en su estructura. Se distingue por la forma de su punta totalmente marcada. Uñas con punta flare o flare. Se distinguen por su forma triangular y su punta ancha. También se le conoce como uñas con punta de campana. No es muy común tampoco encontrar unas uñas de campana, también llamadas abanico. Este tipo de uñas son más anchas por la punta que por la parte del dedo. A veces se usa para aquellas personas que tienen las uñas muy pequeñas a causa de habérselas mordido durante mucho tiempo, de manera que da la sensación de que son más grandes. Uñas con puntas lipstick. Se trata que la uña quede con la punta en un ángulo asimétrico o en diagonal. Esa forma diagonal perfecta para adaptarse a la forma carnosa de los labios es exactamente la que recrea este tipo de uña. Esta uña limada en diagonal es poco común y hay que ir con cuidado, puesto que es muy frágil. Y finalmente tenemos la punta de uña almendra rusa, semejante a la estileto pero sin punta. Este tipo de uñas es también elegante como la anterior, pero tiene cierto toque extravagante debido a la forma de su ápex y a la punta tan curva. Esta estructura tiene que ser necesariamente larga para poder lucir el diseño de la misma. También conocida como punta de flecha. Están limadas de manera que su punta parece al final de un triángulo, es decir, como si fuera la punta de una flecha. Se trata de uno de los estilos más incómodos para llevar, pero si eres una persona apasionada de lo exuberante, sin duda va a encajar contigo.
Y aquí terminamos nuestro video. Espero te haya gustado y te haya servido. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Bye.